clientes en implementaciones que requieran alta disponibilidad, escalabilidad y performance, ¿no? Con bases de datos MySQL. Igual por ahí nos acompaña Alison Ravelo, él también es parte del equipo Oracle, él está basado en Brasil, también tiene responsabilidad para la región y él es la persona que ve todo el tema de licenciamiento y la parte, digamos, de negocio. La presentación es 100% técnica, entonces vamos a comenzar con los slides. Y bueno, pues antes que nada, primero, gracias por seleccionar esta charla. La realidad es que hay muchísimas charlas justo para esta hora, todas interesantes. Entonces, de verdad, muy sincero, gracias por seleccionar esta charla como tal. Y bueno, pues vamos a ver un poco una receta de cómo habilitar arquitecturas que escalen con MySQL en cómputo en la nube, ¿no? ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de aplicaciones que escalen? Bueno, primero vamos a pensar lo que el usuario quiere. A lo largo de todas las conferencias hemos estado escuchando mucho de que el cómputo de las aplicaciones cada vez está más orientada hacia dispositivos móviles. Lo que queremos nosotros en dispositivos, no solamente móviles, sino en general como usuarios, es que las aplicaciones sean rápidas y fáciles de utilizar. Básicamente yo quiero, si voy a checar noticias en mi móvil, si voy a checar alguna información de algún servicio que me interese revisar, yo quiero que funcione rápido, que siempre esté disponible, que no tenga intermitencias de servicio. Y bueno, del otro lado de la moneda, los que estamos detrás de la cortina, que somos los proveedores de TI, lo que queremos hacer es dos o quizás tres cosas, que sería hacer cada vez más con menos, ahorrar dinero, desde luego, y cumplir los SLAs, es decir, ser apto para poder escalar y poder crecer en el margen. Si yo soy quizás un poco más pedincha, decimos en español mexicano, es más, que queremos algo más, bueno, yo le agregaría que sea fácil, ¿no? Que también tengamos tiempo libre para ir al cine, para tocar instrumentos musicales o hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bajo ese premisa de hacer las cosas cada vez más fáciles, con un mejor ámbito de escalabilidad y un menor TCO, lo que apunta la industria de TI es que miremos a las tecnologías de cloud computing. ¿Qué es esto de cloud computing? Bueno, pues ahorita lo vamos a platicar. Brevemente vamos a hacer una introducción a lo que es el cloud. Vamos a ver cómo MySQL y en general las tecnologías de software libre de Oracle embonan en ese ecosistema. Vamos a ver un poco de algunos best practices de cómo utilizar MySQL en proveedores tipo OpenStack para hacer una nube privada. Y después vamos a hablar también un poquito para lo que serían los Amazon Web Services. Al final vamos a hacer una poca conclusión y básicamente sería la agenda, ¿no? Entonces, bueno, estos slides creo que de alguna manera ya todo el mundo los ha visto. Es un poco hablar sobre las características que definen al modelo de cómputo en la nube. Cómputo en la nube no es más que un método de hacer entrega de recursos de cómputo bajo un servicio. Ese servicio básicamente va a estar compartiendo recursos de storage, de red, de base de datos, de aplicación, de middleware, etc., hacia un usuario, tenant o multi-tenant. Más adelante vamos a profundizar a qué se refiere esto de single tenant y multi-tenant. Una de las premisas base de lo que es el cómputo en la nube es que sea apto para poder escalar dinámicamente. ¿Qué es esto? Yo puedo agregar capacidad de cómputo para poder escalar en eventos. Por ejemplo, acabamos de pasar el mundial, hubiera pasado si hubiera enfrentado un Uruguay-Brasil. Imagínense toda la gente accesando en los dispositivos a todas las aplicaciones que estaban ligadas a la información del mundial, seguramente tendrían que escalar. Pasa el evento del partido Brasil-Uruguay y necesitamos liberar recursos para continuar con la operación. Entonces es importante que la escalabilidad sea tanto hacia arriba como hacia abajo, liberar recursos. Y bueno, de la mano del concepto de estar haciendo esta implementación basada en la nube, pues tiene que estar medible, tiene que ser medible en base a un criterio que nos permita saber cuánto está utilizando ese servicio, cómo se va a facturar. Esa es un poco la introducción de lo que es el modelo, algunos términos iniciales, igual rapidísimo, nada más como terminología de introducción, el modelo de infraestructura como servicio. Ahorita vamos a profundizar al respecto. Plataforma como servicio, software como servicio o lo que sea como servicio, y de la mano viene el proveerlo de un cómputo privado
nube privada o nube pública o híbrida. Vamos a hacer rápido una explicación al respecto. Bueno, para explicarlo visualmente, este sería el stack de soluciones que nosotros tenemos que administrar. El cuadro azul es lo que nosotros administramos, el cuadro rojo es lo que administra el proveedor, y básicamente la diferencia entre los modelos de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software as a service, es en qué nivel nos vamos a parar. En un modelo tradicional sería yo el responsable de administrar todo el stack, red, storage, sistema operativo, virtualización, middleware, desde luego base de datos, etc. En infraestructura como servicio, dejo exclusivamente los servicios de bajo nivel, como es red, storage, servidores y virtualización, y parto a través de una idea de sistema operativo hacia arriba, es decir, yo ya en infraestructura como servicio soy el responsable de gestionar la base de datos del sistema operativo. En plataforma como servicio subo hasta un runtime donde ya realmente nada más explote la aplicación y datos, y el extremo de software as a service es toda la gestión de la aplicación, middleware, base de datos, sistema operativo, red, etcétera, etcétera, lo hace el proveedor. Entonces, estas son las opciones que tenemos para escoger de alguna manera, ¿cierto? ¿Cuál sería el best practice para decir cuál me conviene si está utilizando una solución de plataforma como servicio para poder escalar y tener un buen TCO, o de infraestructura como servicio? Vamos a platicar entonces cuáles serían los dos approaches. Bueno, antes de empezar a platicar directamente de cómo MySQL encaja o embona sobre soluciones de la nube, recordar public clouds son proveedores de cómputo de servicio que comparten un recurso a múltiples tenants. Hay diferentes proveedores, están aquí en pantalla. El privado es, nosotros lo gestionamos como un single tenant. Nosotros somos los dueños de esa infraestructura que puede estar gestionada por un tercero, desde luego, pero es single tenant. Y en este sentido tenemos varias alternativas. En la presentación vamos a hablar en particular de OpenStack en MySQL y Web Services Amazon con MySQL. Bueno, ahora sí, ¿cómo MySQL encaja en toda esta historia? Bueno, lo primero que queremos mencionar a manera de introducción es que realmente cuando hablamos de cómputo en la nube, MySQL es la base que está atrás de prácticamente el 80% de las soluciones en la nube. No lo decimos nosotros como Oracle. Cloudera hizo un estudio hace un par de años en donde decía que el 80% de soluciones basadas en cómputo en la nube operaban con tecnologías basadas en MySQL. Y estamos desde el espectro de hosting, desde luego desde infraestructura como servicio y plataforma como servicio. Seguramente ustedes conocen más de uno de estos servicios que utilizan, por ejemplo Dropbox. Dropbox justo ahora está en el Customer Advice Forum en el Open World en San Francisco. Ellos utilizan MySQL para poder guardar toda la parte de persistencia de información. ¿Sí? Todo lo que es metadatos lo guardan en MySQL, y los datos como tal lo guardan en Hadoop. Y bueno, pues los demás también están en el mismo orden, ¿no? Sugar CRM, ya platicábamos de Evernote también, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, ¿por qué MySQL es el proveedor o la base de datos que seleccionan estos jugadores en el ecosistema de software en la nube? Bueno, pues básicamente porque MySQL, más que ser una base de datos, es un framework de desarrollo. Un framework que tiene muchísimas APIs que tú puedes interoperar para conectarte a diferentes proveedores. Más que ser solo un repositorio de base de datos, es un framework. ¿Y qué es lo que estoy tratando de decir con un framework? Bueno, pues ese framework básicamente proporciona a nivel manejador de base de datos tres aspectos: desempeño, escalabilidad y alta disponibilidad. Es importante hablar de que la availability no solamente es si se cae uno hay otro, sino más bien que sea elástico, que pueda soportar incrementos o picos y que pueda escalar sobre la demanda. Y desde luego que sea bajo un entorno de seguridad de información. En el caso específico de MySQL, nosotros tenemos, como seguramente conocen, dos ediciones: la versión Community, que es la versión GPL que tú descargas de forma gratuita y instalas a través de repositorios públicos vía Joom, vía apt-get, vía lo que sea, y la versión Enterprise. La versión Enterprise es otro binario, es otra compilación, es otro componente que tiene diferentes extensiones que la versión GPL no tiene.
¿Y qué son esas extensiones? Bueno, pues lo primero es características para poder sharear datos. Ahorita vamos a platicar de un framework que se llama MySQL Fabric. No sé si por aquí ya alguien haya utilizado MySQL Fabric, por ahí atrás. No solamente tenemos alta disponibilidad por base de datos, tenemos incluso, somos compatibles con diferentes frameworks para habilitar alta disponibilidad a través de un clúster de sistemas operativos o un clúster desde el framework open source como puede ser PageMaker, etc. Más allá del tema de alta disponibilidad y escalabilidad, tenemos bastante también en tema de seguridad, de proteger la información. La versión Community, si bien tiene cierto nivel de seguridad, no tiene el esquema completo como es la versión Enterprise. La parte de monitoreo, respaldos y administración, en la versión Enterprise tenemos herramientas que te permiten hacer esto de una manera mucho más proactiva, y el soporte técnico, que en este caso es el soporte de los developers del producto. O sea, hay algo que se tenga que modificar en el producto, lo podemos hacer. Bueno, hablamos de escalabilidad. ¿Cómo podemos escalar? Una de las cosas que principalmente tenemos que hacer para asegurarnos que una infraestructura pueda escalar es detectar cuáles son los cuellos de botella. Nosotros tenemos una herramienta que se llama MySQL Query Analyzer, por pura curiosidad. ¿Quiénes de aquí utilizan o conocen MySQL Query Analyzer? Que es parte del monitor, MySQL Enterprise Monitor por ahí atrás. Bueno, realmente es un dashboard que nosotros instalamos. Es una aplicación hecha en Java que se instala sobre una Apache Tomcat. Se instala básicamente bajo un servidor que tengas tú, puede ser incluso hasta en la nube. Y una vez que instalas el monitor, tú conectas todos tus servidores de base de datos para empezar a obtener métricas de desempeño. Una de las métricas de desempeño es qué tanto el motor se está tardando en ejecutar queries, qué tanto está el optimizer dedicando tiempo de procesador y recursos a ciertos queries. Lo que puedes hacer es cualquiera de las gráficas de monitoreo, llámese consumo de CPU, consumo de RAM, consumo de disco, etc. Si tú haces un select o haces una especie de drag and drop para seleccionar una fracción de esa gráfica, lo que te va a abrir la herramienta te va a abrir todos los queries que se ejecutaron durante esa fracción de tiempo. Es como una especie de lupa que te permite identificar los queries que se están ejecutando en algún cuello de botella. ¿Con qué fin? Con que puedas hacer una optimización, no de base de datos, sino optimización del código SQL. Por eso mencionaba hace rato que MySQL, más que ser un manejador de base de datos, es un framework que si los developers podemos sacarle provecho con herramientas como esta, podemos diseñar código que escale y que la aplicación permita que la infraestructura pueda escalar en queries que estén optimizados y bien diseñados. Ese tipo de optimizaciones hace que una aplicación funcione no solamente en el ambiente de Cuba, sino en los ambientes productivos. ¿Sí? Y no es tanto un poco el tratar de hacer una cacería de brujas y decir que los problemas de performance son por problemas de diseño o de código SQL de los developers. No, pueden ser desde luego problemas a nivel sistema operativo, a nivel configuración de base de datos, etc. La idea es que el monitor sea una herramienta que te ayude a detectar por dónde viene el problema. Si el problema no es del código SQL de desarrollo, si es por tema de base de datos, lo que hace la herramienta es que empieza a mandar alertas para que tú puedas hacer un tuning en base a las recomendaciones que el monitor está censando. Y hacer un seteo de variables distinto, incrementar el buffer size, incrementar el tamaño de los build logs, hacer un tuning específico de la base de datos. Dentro de las características que mucha gente sabe es que la versión MySQL Enterprise tiene una optimización en el thread pool. ¿Qué es esto? Cuando Oracle adquirió el producto en 2009, una de las primeras cosas que hizo Oracle fue hacer una reingeniería del componente que se encarga de asignar threads para ejecutar las peticiones. Este componente thread pool se rearquitectó, se rehizo, es parte del core engine del motor y se liberó como parte de la versión Enterprise. Entonces, si tú haces un benchmark de una aplicación altamente transaccional sobre el binario Enterprise, va a tener un mejor performance a que si lo hicieras en la versión Community. Entonces, este tipo de optimizaciones a nivel base de datos ayudan mucho para poder obtener esa escalabilidad que tanto queremos. Más allá del tema de escalabilidad, tenemos también herramientas que te ayudan a detectar todas las operaciones que se están ejecutando en la base de datos, a partir de qué thread hay el usuario
y cuál es la sintaxis o el código SQL que se está ejecutando. Tener un stack de audit en donde yo pueda ver todo ese tráfico que se está generando en la base de datos me puede ayudar a satisfacer regulaciones de seguridad o empezar a entender también si hay alguna característica que pueda yo mejorar en la plataforma, ¿no? Entonces esto también es algo que no teníamos, en MySQL no existía un audit log como tal, se acaba de agregar. Y el tema de alta disponibilidad, para base de datos MySQL existen varias opciones para hacerlo. Desde habilitar alta disponibilidad a través de frameworks de desarrollo, como es Fabric para la gente que desarrolla en Java o en PHP o en Python, es básicamente la habilidad a que el driver pueda conectarse no solamente a la base de datos para extraer información, sino conectarse a una base de datos MySQL para obtener una tabla de mappings que nos permita a nosotros identificar cómo estamos shareando la información. Es decir, hacer un sharing transparente, semitransparente, digamos, para la aplicación. Yo puedo escalar de forma horizontal en múltiples servidores activo-activo a través de una red, a través de una nube de forma horizontal, y que la aplicación pueda detectar cómo va a estar haciendo ese shardeo. Entonces ese Fabric es una opción que se viene a incorporar en la versión de MySQL 5.6. Vale la pena mencionar que es GPL, lo pueden utilizar todos. De hecho, la idea de que el framework Fabric sea GPL es un poco para invitar a los restos de los jugadores que están en el ecosistema de software MySQL a que participen y que también provean y hagan plugins al respecto. Más allá de Fabric tenemos templates para habilitar alta disponibilidad con nuestro framework de virtualización, Oracle VM. No sé qué tanta gente por aquí conoce Oracle VM, por curiosidad, algunos. Tenemos un template que te permite aprovisionar máquinas virtuales dentro de ese Oracle VM con MySQL, ya con toda la instalación de monitor, la instalación de performance, de thread pool, la instalación de todos los elementos de configuración setup inicial ya determinado. Si no te interesa la parte de virtualización, si no estás usando un hipervisor de virtualización y estás utilizando plataformas tipo bare metal, tenemos frameworks como DRBD. ¿Quiénes de aquí han escuchado o visto DRBD? Algunos. DRBD es un framework, las siglas es D de distribuido, R de replicado, B de block y D de DIRBAX, la cual básicamente es un software que intercepta las escrituras a bloque a disco para que cuando yo escribo un bloque a disco lo sincronice vía TCP/IP hacia un servidor secundario y pueda habilitar una replicación síncrona con base de datos, ¿sí? Pensando en que no tuviera un storage compartible. Entonces, este DRBD es parte de Linux Clustering, nuestra distribución de Linux. Oracle Linux provee incluso soporte a ambientes DRBD, si lo llegas a necesitar. Desde luego, soporte para Solaris, clúster de Solaris, clúster también Windows y recientemente el clúster Virtual de Oracle. ¿Sí? Tenemos varias alternativas para poder alta disponibilidad. Partiendo de la idea que vamos a habilitar nosotros un ambiente de MySQL sobre una nube de qué tipo? De tipo Infrastructure as a Service, ¿verdad? Es decir, que nosotros podamos gestionarlo. Bueno, la parte de seguridad, esto también es algo nuevo, no lo habían liberado hasta hoy en el Open World. Curiosamente, hoy se hizo la liberación de esta nueva característica de manera oficial. MySQL incorpora ahora en el aspecto de seguridad, que también es importante para poder garantizar SLAs en un ambiente de cómputo en la nube, políticas de cifrado de datos, y podemos ahora sí ya cifrar información a través de APIs propias de MySQL. Anteriormente teníamos que utilizar frameworks de terceros, hoy por hoy ya es parte del producto del BIM. Tenemos también forma de poder hacer autenticación a través de PANs hacia ELDA. Si yo necesito autenticar no solamente contra el repositorio de usuarios local a MySQL, sino hacia un repositorio tipo OpenELDA o Microsoft Active Directory, tenemos un plugin para hacerlo, y la parte de auditoría. Si vamos hacia evitar ataques tipo Denial of Service o SQL Injection o Man in the Middle, somos compatibles con Oracle Database Firewall, ¿sí? Que básicamente es el poner un proxy firewall que esté
evitando que se ataque a la base de datos y poder habilitar políticas de que si se intenta hacer un denial of service, no nada más se alerta, sino se bloquea y se hace alguna acción correctiva. Backup, esta parte es importantísima. Mucha gente confía en que cuando utiliza un servicio de MySQL en la nube, el proveedor de la nube va a hacer los backups por ellos. ¿Sí? ¿Qué pasa si esos backups no se ejecutaron correctamente y tienes pérdida de información? Bueno, pues nosotros tenemos varias formas de poder hacer backups de la información a través de mecanismos lógicos, es decir, más allá del backup que se haga vía el volumen de storage, el volumen manager system que estés utilizando, o más allá de la solución de snapshot que provea que habilite el proveedor de cómputo en la nube. Nosotros tenemos una herramienta que te permite hacer hot backups. ¿Qué es esto? Yo a nivel MySQL clono los table spaces y reading logs y genero un snapshot con un backup en caliente de lo que la aplicación está o la base de datos está escribiendo. Este backup en caliente tiene incluso librerías para que yo lo pueda conectar hacia herramientas de terceros, como incluso herramientas de backup de proveedores de la nube, proveedores de terceros, o incluso conectarlos hacia herramientas de backup tables. ¿Okay? Hay una librería que te permite hacer esta conexión del Enterprise Backup con terceros. Soporte. Es importantísimo, previo a regresar al tema de la nube con OpenStack, con Amazon y MySQL, hablar de soporte. El soporte que nosotros damos es del fabricante. ¿Qué es esto? Si tú tienes un problema con la base de datos, el ticket que tú abras va a ser atendido por el grupo de developers. No es un soporte de primer, segundo nivel que se va transfiriendo, no. El soporte es la gente que te está atendiendo, es en muchos casos el grupo de developers. Entonces ellos conocen el código de cómo está funcionando el componente de MySQL y si fuera necesario hacer un hotfix o patch, lo podemos hacer. Esa es la diferencia de soporte que puedes tener terceros a soporte que en este caso damos como Oracle. Soporte 24/7 desde luego, y tenemos básicamente dos tipos de soporte: soporte consultivo y soporte técnico. La diferencia es, uno es un soporte preventivo previo a que suceda un problema, otro es un soporte correctivo ya cuando sucedió el problema, y otro es un soporte proactivo, que es previo a que nos impacte el problema. ¿Sí? Lo que tratamos de hacer es que ese mantenimiento proactivo sea parte de las herramientas de administración que nosotros brindamos como el MySQL Enterprise Monitor. Bueno, creo que traté de cubrir la historia lo más rápido posible. Hablamos de MySQL para nubes privadas gestionadas por OpenStack. ¿Quiénes de aquí utilizan OpenStack? ¿O han visto o escuchado algo de OpenStack? ¿Sí? Algunas pocas personas. OpenStack es un framework que de alguna manera te permite administrar tus nubes privadas con el stack completo, ahora sí que desde el storage disco hasta el servicio de aplicación, ¿no? Algunos componentes principales de lo que es el OpenStack, tenemos Python como lenguaje con el cual está desarrollado parte de todos los componentes de OpenStack, Puppet como el framework para poder hacer la orquestación y la instrumentación de todo lo que son los procesos de instalación y configuración de software, MySQL como el default backing store del OpenStack, es decir, MySQL es parte de ese core de servicios, y OpenVSwitch como la parte de administración de servicios de red. Esos son los servicios core, de alguna manera, de OpenStack. Desde luego, OpenStack es una tecnología que tranquilamente podríamos aventarnos una hora o toda la presentación hablando al respecto. Yo quiero enfocarme específicamente de MySQL para OpenStack. Y bueno, pues la idea es que de todos los servicios y componentes core de lo que ofrece OpenStack, nosotros podamos sacarle el máximo provecho a instalar un MySQL que pueda ser utilizado como el backing store del OpenStack. En este sentido, tenemos algunos white papers que les vamos a compartir en la presentación PDF, en donde se hablan de algunas prácticas recomendadas para poder instalar y poder hacer un performance tuning de MySQL para OpenStack.
ya existen recetas de cocina de lo que hemos hecho para poder tunear e instalar ambientes MySQL para OpenStack. Estas bueno, son parte de las prácticas recomendadas que de alguna manera hicimos juntar para que ustedes lo puedan revisar. Pueden hacer una instalación del Backing Store de OpenStack a través del mismo RedStack, que es un poco el administrador de paquetes de OpenStack, o lo pueden hacer a través del instalador manual. En cualquiera de los dos casos tenemos nosotros best practices en estos documentos que están publicados para poder entender cuáles serían los settings que hace sentido configurar en MySQL para OpenStack. Y bueno, hablando de respaldos, específicamente en OpenStack, nosotros podemos hacer respaldos a nivel snapshots del mismo OpenStack, es decir, que el OpenStack me haga un snapshot del ambiente que está operando, de la máquina virtual, haga un snapshot y ese sea un backup de lo que está operando la base de datos. Ese es un primer approach. El segundo approach es crear un snapshot directamente a través de los volúmenes, hacer una especie de backup del volume manager, que en este caso está utilizando infraestructura de disco. Estos dos, de alguna manera, gestionados desde frameworks fuera de MySQL y exclusivamente de MySQL, que son backups lógicos a través de herramientas de dumping para poder volcar el contenido de tablas, archivos SQL, o a través de Enterprise Backup, que es la herramienta que les comentaba, que es la herramienta que se utiliza para hacer hot backups, backups en caliente, backups incrementales en compresión y con algunos APIs para conectarnos a Cloud Storage de Amazon, de OpenStack. En ese mismo orden de ideas, bueno, hablando de Fabric creo que lo mencioné hace rato, pero ya visto a través de una arquitectura o un diagrama, la idea es que yo pueda ir creciendo mi granja de servidores de manera horizontal y este crecimiento que yo haga de servidores vaya de la mano con una estrategia de dispersión de información. ¿Qué es esto de sharding? ¿Alguien ha estado ya mirando temas de sharding en MySQL? Sharding de información de datos, ¿no? Es un concepto bastante sencillo. Sharding como tal es fragmentar. Shard es fragmento y sharding es fragmentación. Y básicamente ese modelo de sharding o fragmentación es la idea de que en lugar de concebamos a la base de datos como un repositorio monolítico, en donde tiene toda la información, y empiece yo a escalar a un n+1 y poner un monstruo igual a este repositorio monolítico, con todos los contras que implica esto, hacer una distribución en donde yo ponga un fragmento de datos en un primer shard, que sería en su forma mínima un servidor maestro-esclavo, un segundo fragmento de información en un segundo par maestro-esclavo y ir creciendo de forma horizontal. Es un poco el approach que hace un Twitter o hace un Facebook para poder escalar con muchos servidores de base de datos de manera horizontal. ¿Qué es lo que hace Fabric? Antes de Fabric existían distintos frameworks para poder escalar y poder hacer arquitecturas tipo multimaster y poder hacer esa replicación y ese control de maestros esclavos. Sin embargo, estos frameworks eran de forma o de individuos separados, es decir, había por ahí una persona que lo hizo bajo su lógica, otra persona o individuo lo hizo bajo su lógica, no había un estándar. Entonces lo que hizo Oracle básicamente fue definir una serie de APIs basadas en Python, las cuales tú puedes instalar, insisto, es GPL, no estás obligado a pagar una licencia o un costo por él, y una vez que tú instalas estas herramientas basadas en Python, tú puedes crear grupos en donde dices, voy a crear el grupo que es el Sharp 1 y voy a agregar el servidor 1, 2 y 3. Y atrás, Fabric configura los Replication Agreements, es decir, ya no tengo que configurar la replicación del MySQL maestro, del MySQL esclavo, configura los Global Transaction IDs para tener un poco el control de que los datos están consistentes en todos los esclavos y hace o habilita a nivel mappings un repositorio con la información para que la aplicación vía el driver pueda proveer alta disponibilidad. Es decir, si se cae el servidor master del Sharp 1, el driver va a saber que existe un servidor que es un slave o copia de ese servidor master y él solito va a hacer el failover. Datos y framework, en este caso Fabric,
para proveer alta disponibilidad y escalabilidad. No sé si estoy logrando dar a entender el concepto. Es realmente una revolución, es una forma bastante creativa de poder escalar, poder brindar alta disponibilidad sobre aplicaciones basadas en MySQL. Hoy por hoy, para que tú puedas utilizar Fabric, tienes que utilizar los conectores que se llaman Fabric Aware Connectors. Hoy por hoy en el roadmap está Python, Java, PHP, .NET y estamos trabajando para incluir el resto de conectores. Entonces hoy por hoy, si yo utilizo una aplicación Java, Python, PHP, .NET y necesito poder escalar a través de un ambiente en donde tenga muchos servidores de manera elástica y pueda crecer o decrecer ese cloud según la demanda, lo puedo hacer con Fabric. ¿Sí? Bien interesante el tema, no hay como que mucho tiempo para profundizar sobre el Fabric, sino hablar un poco de todos los demás. Y bueno, pues rápidamente en los últimos 11 minutos, creo, 10 minutos finales, hablar de las herramientas que tenemos también para Amazon. Rapidísimo es el monitor. Hace rato creo que pocas personas alzaron la mano. Esta herramienta la pueden ustedes descargar de edelivery.oracle.com. Es una herramienta que, si bien es parte del binario Enterprise, lo pueden descargar y lo pueden evaluar. Y de hecho hay una versión de evaluación por 30 días. Si ustedes son partners de Oracle, incluso pueden utilizarlo para fines de desarrollo sin ningún problema. Y básicamente esta herramienta no es solo un monitor. Mucha gente dice, herramientas de monitor hay muchas, ¿no? Está New Relic, está Cacti, está el mismo Workbench, te da algunas herramientas de monitoreo. No es el monitor per se. Lo interesante es todas las estadísticas y métricas que te puede dar para hacer un performance tuning. El más elemental que ya comenté, y de hecho está en pantalla, es el Query Analyzer. Yo selecciono una fracción de alguna gráfica, algún pico, algún pic que se generó en consumo de RAM, CPU, disco, etc. Y me muestra todos los queries que se ejecutaron durante esa fracción. ¿Por qué es importante esto? Porque yo puedo empezar a identificar, en base a los comportamientos de demanda, cuál es el código SQL que necesita ser escalable. O sea, empezar a entender parte de la lógica de código, de diseño SQL que necesito yo hacer que escale, porque esto es parte de mi pick. Cuando estaba toda la gente checando la aplicación, porque fue el mundial, jugó Brasil, Colombia, qué sé yo, ¿cuál fue lo que mayormente se habló? ¿Qué fue lo que se consultó? Entonces, toda esa información me sirve porque yo puedo empezar a hacer performance tuning, no solamente de base de datos, insisto, sino a nivel de diseño, código SQL de la aplicación. Bueno, este es un screenshot de cómo se ve el OpenStack integrado con una instancia de MySQL. Nada más era para poner un poco de la integración. Y bueno, la instalación por default, cuando tú instalas un ambiente en OpenStack y haces la instalación, puedes instalar desde los repositorios públicos del binario Community o desde edelivery.oracle.com el binario Enterprise. ¿Sí? Yo les recomendaría que lo prueben y lo analicen. Y bueno, los últimos 5 minutos, rápido, hablar de lo que sería Amazon Web Services. En Amazon Web Services tenemos básicamente dos que en la presentación vamos a tocar: lo que es EC2 y lo que es RDS. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? EC2, véanlo como un Infrastructure as a Service. Es decir, el proveedor de la nube llega hasta darnos una infraestructura en donde yo tengo la libertad de gestionar e instalar el manejador de base de datos. Y yo lo puedo administrar. RDS, el manejador de base de datos ya está en la nube y ya el proveedor me administra la infraestructura de la base de datos. ¿Cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? Bueno, pues básicamente, y esto creo que ya no va a haber mucho tiempo de cubrirlo, básicamente estas son las diferentes opciones que tienes cuando creas un ambiente con S2, seleccionas la versión de sistema operativo, etc. Pero básicamente la diferencia es esta: en RDS y en general en todos los servicios de base de datos vistos como plataforma, o lo que le llamamos Database as a Service o Platform as a Service, tú no tienes acceso a root
no tienes el superadministrador de datos. Y dos, el acceso a la configuración del archivo MyCNF es limitado, no puedes tú hacer todos los ajustes. Desde luego, si te están dando la base de datos como un servicio, como una plataforma en la nube, tú no vas a poder deshacer y hacer. ¿Por qué? Porque es un sistema compartido en múltiples tenants. Esta característica de no poder tunear y tener ese control fino de lo que sería el acceso a la base de datos nos va a implicar en una conclusión. Si yo me voy por una solución de infraestructura, yo tengo control completo de la plataforma y yo puedo habilitar mecanismos que hagan que pueda escalar. ¿Sí? Si yo estoy pensando en que mi sistema o mi aplicación es una aplicación que necesita escalar bajo demanda, la recomendación sería que miraras una infraestructura como servicio. Ojo, no plataforma as a service, infrastructure as a service. ¿Por qué? Porque con esto tú vas a tener el control completito de poder instalar el binario de MySQL, administrar el MySQL, tunear el MySQL, monitorear el MySQL, hacer una arquitectura que escale con shards, con MySQL, etc. En el caso de RDS, la lindura o lo mejor de RDS es el punto inicial de entrada para MySQL. Yo aprovisiono un MySQL en minutos con un RDS o en general con un Database as a Service. El problema es si yo necesito escalar, muy seguramente no vas a poder satisfacer los SLAs. ¿Sí? Entonces hay que tener un poco, y es la parte final de la presentación que quería llegar, hay que entender un poco cuál es el mix. Si yo lo que necesito es proveer un servicio de base de datos que no necesariamente necesite alta escalabilidad, no estoy previendo que tenga aquí una concurrencia de más de 1000 usuarios, una infraestructura de plataforma como servicio o database as a service es más que suficiente. Y por otro lado, si mi aplicación es una aplicación, SaaS, aplicación móvil, que necesito en el backend accesar a información y eso necesito que escale de manera elástica, de manera eficiente, hay que pensar más bien